Usamos a veces la expresión cerrar con broche de oro. Lástima porque ya el tema de oro con el doctor Ducán lo escuchamos. Muy interesante lo que nos presentó. Qué bueno que fue lo que él nos dijo. Para poder entender el tema de hoy vamos a pensar un poco en el hecho de que el don profético que la Iglesia Adventista disfruta a través de Elena de White ha estado bajo ataque, no solo ahora, desde que empezó, pero en los últimos años, tal vez con más inquina, con más dureza, está ese ataque que notamos contra el don profético. Hay muchos escritos que atacan y ponen en duda la inspiración de la hermana White como dirigida por Dios. Quisiera pues enfocar algunos de estos problemas a través de una reflexión con ejemplos en cuanto a lo que es el don profético en sí, cómo funciona la inspiración y cómo ha funcionado específicamente en este caso. Y voy a hacerlo comparando ejemplos bíblicos con ejemplos tomados de los escritos de la hermana White. Porque considero que la inspiración es una sola. No hay diferentes inspiraciones, no hay diferentes clases de inspiración, como tampoco hay diferentes grados de inspiración. Algunos adjetivos, como la palabra inspiración, que es un adjetivo, que lo tomamos como algo inspirado, algunos adjetivos pueden ser modificados. Por ejemplo, algo es frío y otra cosa es más frío, menos frío. Pero no existe lo mismo con relación a la palabra inspirado. No hay algo que es más inspirado y otra cosa que es menos inspirado. ¿Es inspirado? Es inspirado por Dios. Y si no, no. Pero no es medio inspirado, un poquito inspirado. Esos términos no caben cuando hablamos de la inspiración. Así que lo que viene de Dios es por inspiración, lo que no viene de Él no es por inspiración. Así es lo que vamos a establecer de principio. En cuanto a esto, voy a hacer una comparación que lo voy a hacer después también. Se puede comparar la inspiración con la teoría, lo que entendemos de la inspiración, no la inspiración en sí, nuestro entendimiento, como una cuerda. Una cuerda floja, para caminar una cuerda, y si está floja sería terrible, porque le va a mover y vamos a caer pronto. Si queremos que la cuerda esté tensa, queremos que la cuerda esté bien estirada, pero a la vez, si está demasiada la tensión de la cuerda, si es demasiada lo que le hemos puesto tensión, en el momento que alguien lo quiere pisar, se rompe. Y nuestro entendimiento de inspiración debe estar bien atención. Y eso es lo que quisiera establecer a través de este mensaje de la mañana. Vamos a presentar un ejemplo de un problema que algunas personas señalan en los escritos inspirados de Elena de White. El párrafo, estamos tomando en cuenta lo que usted tiene en su cuaderno, problemas de inspiración en los escritos sagrados. El vino de la Pascua, y estoy ahora leyendo textualmente de la hermana White, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la hermana White no solo afirma que el vino que se usó en esta ocasión estaba sin fermentación, sino que lo reafirma categóricamente
no es algo que lo menciona de paso, sino que lo dice con cierta vehemencia. Algunas personas dicen que este es un problema, porque la cosecha de uvas en Palestina tiene lugar en septiembre y octubre. En cambio, la Pascua se celebra unos 6 meses más tarde. No había en aquel entonces manera de enlatar, de congelar o de alguna forma conservar sin fermentación el jugo de la uva, de modo que inevitablemente el vino ya sería vino fermentado a la hora de la Pascua. Dicen que es una imposibilidad lo que ya está mencionando. Tal vez sería nada más un asunto de curiosidad, sino por el hecho de que está entonces puesto en juego, en duda, la inspiración, algo tan que afirma con tanta certeza, con seguridad, y decir no puede ser cierto, no lo podemos creer. Vamos a mirar que en cuanto a la inspiración y problemas en general que puede haber en la Biblia o en el espíritu de profecía, pueden hacer 3 cosas que suceden. Primero, muchos, lo que son aparentemente problemas, desaparecen cuando recibimos mayor información. Unos ejemplos bíblicos. Durante muchos años, los críticos bíblicos afirmaban que Moisés no podía haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia, ya que en aquel entonces no existía escritura. Decía que en el 2 milenios antes de Cristo nadie escribía nada. Sin embargo, posteriormente se han encontrado no 1 o 2, sino muchos escritos que vienen de ese tiempo. El problema era la ignorancia involuntaria, por supuesto, de la arqueología al respecto. Después descubrieron que, al contrario de lo que antes creían, en efecto sí había muchos escritos y que era común escribir en tiempo de Moisés. Otro ejemplo es de los eteos. La Biblia menciona más de 40 veces a un pueblo llamado los eteos. Fueron enemigos del pueblo de Dios en un momento. Los críticos decían que este era un mito, ya que no encontraban en la arqueología secular ninguna palabra que mencionara eteos. Dice, eso existe solo en la Biblia, lo inventaron los autores bíblicos. Posteriormente, el erudito, en Turquía se encontraron tablillas, una gran cantidad de tablillas de barro que mencionan a los eteos. Fue otro ejemplo más donde el descubrimiento posterior confirmó lo que la Biblia afirma. Mientras lo había señalado como motivo de ridiculizar la Biblia, después, con mayor información, se supo que la Biblia tenía razón. Otro ejemplo es el caso del rey Sargón, y lo menciona la Biblia. Y los arqueólogos habían descubierto un obelisco con los nombres de todos los reyes asirios, pero el nombre de Sargón no aparece en esa lista. Por lo tanto, llegaron a afirmar que Sargón no existió. Otra vez dicen que era un error, un mito en la Biblia. Más tarde, otra vez descubrieron que sí, en efecto, encontraron más escrito de él, acerca de él, y hasta las ruinas de su palacio. Hoy se sabe mucho acerca de ese rey. Es otro ejemplo más de la manera en que el tiempo y el avance del conocimiento ha servido para corroborar, para confirmar lo que la Biblia afirma. Otro ejemplo bien conocido es el caso de Belsasar. Los antiguos historiadores como Heródoto y otros nos dan una lista de los reyes de Babilonia, y todos afirman que el último rey de Babilonia es Nabonido, y no menciona a Belsasar. Pues ¿cuál fue lo interesante? Cuando en la ruina de Babilonia encontraron evidencia de que Belsasar, hijo de Nabonido, quedó como corregente, que después de unos pocos años de gobernar
Nabonido se cansó, se aburrió de la tarea de ser rey, decidió mejor hacer otra cosa y no rey, y dejó a su hijo como encargado. Así que el hijo fue correy. Es interesante que cuando Belsasar le dice a Nabucodonosor que lo quiere honrar, dice: tú vas a ser el tercero en el reino. Interesante, porque ¿por qué no dice el segundo? Porque el mismo Belsasar era el segundo. Por eso dice a Daniel: tú vas a ser el tercero. Su padre Nabonido era el primero, Belsasar como corregente era el segundo, y él dijo a Daniel: tú serás el tercero en el reino, cuando lo quiso honrar. Esa pista lo perdieron de vista los primeros estudiosos del tema, pero hoy sí sabe que la Biblia tenía razón. Menciona Hechos 17:8, autoridades. Se traduce en español la palabra autoridades, en griego menciona politarcas. Otra evidencia que señalaban los críticos, porque tal funcionario no era conocido en tiempos romanos. Sin embargo, en las excavaciones de Tesalónica han encontrado 17 inscripciones que mencionan al funcionario de gobierno romano llamado un politarca. Primero de Crónicas 22:14 afirma que el rey David entregó a Salomón 100,000 talentos de oro. Son 3.300.000 kilogramos. Sería un peso de oro igual a 19 locomotoras, para tener una comparación. El hecho es que en el mundo hasta el día de hoy, que han minado muchísimo más oro que antes, no existe tanto oro. Entonces, dice, eso es imposible, una exageración. Pues hoy entendemos mejor el sistema de números. Si no fue un descubrimiento arqueológico, tiene un avance en nuestro entendido del sistema de números que usaban los hebreos, de modo que no es un error de parte del autor original, no es una exageración ni tampoco es traducción, sino de entendimiento, que esas cantidades no representan lo que representarían hoy en día. El arqueólogo Albright escribió lo siguiente: la escuela de crítica de formas, establecida por el señor de Bilius y Bultmann, ha seguido floreciente hasta el día de hoy, sin tomar en cuenta los rollos del Mar Muerto. De hecho, todas las tendencias radicales de la crítica del Nuevo Testamento que han existido en el pasado o que existen todavía son prearqueológicas y por lo tanto están construidos en el aire. Es un arqueólogo conservador, y él dice claramente que las posiciones y planteamientos que hacían antes los que criticaban la Biblia han sido derribados por la arqueología. Los eruditos críticos han sacado muchas conclusiones basadas en presuposiciones, filosofías ateas. Vez tras vez la arqueología ha confirmado la veracidad de la historia bíblica. El doctor Nelson Gluck, importante arqueólogo judío, escribió: se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico jamás ha destruido una referencia bíblica. Veintenas de hallazgos arqueológicos confirman con abundante claridad el detalle histórico de las declaraciones de la Biblia. Qué interesante que el avance de la ciencia y del conocimiento vez tras vez ha confirmado que lo que la Biblia dice es cierto. Ahora vamos a pensar un caso similar en los escritos de la hermana Elena de White. En el siglo XIX la opinión popular afirmaba la influencia prenatal, que lo que sucede con la madre durante el embarazo afectará también al niño en su desarrollo. Para el año 1900 la ciencia había confirmado que no hay una conexión directa entre el sistema nervioso de la madre y tampoco de la sangre de la madre con la del niño que está en su vientre. Y por tanto, descartaron completamente la posibilidad de la influencia prenatal. La doctora Ruth Murdoch
maestra genial de la Universidad de Andrews, contó la siguiente experiencia. Dice que ella en una ocasión tenía un colega en la Facultad de Educación donde ella estaba enseñando que no creía en la inspiración de la hermana White. En una ocasión la trajo a su salón de clases y en el escritorio y le había puesto una gran cantidad de libros de psicología y los había abierto todos a la página donde dice que no hay tal cosa como influencia prenatal. Muchos autores afirmando lo mismo. Y con tono así de ridículo, sarcasmo, le dice: ¿y usted qué va a hacer acerca de esto ahora? ¿Va a seguir creyendo en la inspiración de la hermana White? Sí, mire, no es cierto lo que ella dice. Ella afirma que la influencia prenatal es verdad. Lo afirma con gran seguridad. Y la ciencia no. Cuando él le dijo esto, ella dijo: pues yo no tengo que hacer nada acerca de eso. Ella dijo, una sonrisa amable, como era así es ella. Entonces dice: yo estoy dispuesta a esperar que la ciencia se ponga al día con la verdad. Interesante que poco después de eso, la hermana White fue llamada, la doctora Murdoch fue llamada al servicio misionero en Australia. Durante varios años permaneció fuera de Estados Unidos y no estaba enseñando. Regresa y le pidieron que preparara una clase de psicología del desarrollo humano. Qué interesante para ella encontrar que la ciencia en esos 8 o 10 años había dado un giro 180 grados. Y que ahora todos los textos de psicología estaban de acuerdo de que la influencia prenatal existe y que es muy importante. Lo que ella había dicho resultó ser cierto. La ciencia se puso al día con la verdad. Un ejemplo también de lo mismo que señalamos, que decían no puede ser cierto, pero cuando después de descubrimientos mayores, mayor investigación, dio como resultado que sí era cierto. Vamos a mirar un segundo inciso en esto. Si un profeta está en peligro de cometer un error con relación a un asunto importante, y es solo humanos, los profetas, como no, y podrían cometer errores, pero si un profeta está en peligro de cometer un error con relación a un asunto importante, Dios no vacila en intervenir para corregir el error. El ejemplo interesante lo tenemos en 2 Samuel 7:1. Dios corrigió al profeta Natán. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos sus enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo a Natán: ¿cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. David estaba diciendo a Natán: tengo el plan de construir un templo. Quiere consultar al profeta para saber si está bien lo que tiene en mente. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Así que Natán tuvo lo que tiene que haber sido para él una tarea muy difícil, porque sabía que el proyecto era muy caro al corazón del rey. Tenía mucho deseo de hacer el templo, y él había dicho: sí, está muy bien, el Señor está contigo. Tuvo que volver y decirle: pues sabe que siempre no, porque el Señor anoche me dijo que yo me había equivocado. Y tuvo que hacerlo. Aquí está el ejemplo que tomamos de los escritos de la hermana White. El pastor Arturo Daniels solicitó a la hermana White su opinión acerca del plan de cerrar la casa editorial Southern Publishing en Tennessee.
Pero la opinión del pastor Daniel no era una opinión neutral. Él estaba muy convencido de que tenía que hacer eso. Así que presentó con lujo de detalles los problemas de la editorial. La quería ganar para su causa, quería su apoyo, pero la quería convencer también. Ella dijo: si no se puede establecer sobre bases financieras sólidas, será mejor cerrarla, porque el Señor me ha mostrado que no debemos incurrir en deudas. Muy contento, el pastor colocó en su bolsillo una transcripción de la entrevista y volvió a Battle Creek, a su oficina. A los pocos días recibió una carta que decía: durante la noche, después de nuestra entrevista en mi casa y debajo de los árboles, el 19 de octubre de 1902, con relación a la obra en el campo del Señor, el Señor me dijo que yo había tomado una posición equivocada. Te equivocaste, le dijo señora Elena. Y ella tuvo que escribir una carta que tal vez fuera difícil para ella escribirla. Y tuvo que decir: me equivoqué. Y yo estaba dando mi opinión basada en lo que había visto antes. El Señor me reveló que no debemos tener deudas, pero me equivoqué. Y ahora empieza a decirle: no hay que cerrar la casa editorial, sino hay que cambiar las bases financieras hasta que llegue a tener una buena situación económica. Y el pastor Daniels, fiel, obediente a la inspiración, hizo caso, y el resultado fue que esa casa editorial durante muchos años, muchas décadas más, sirvió la causa de Dios de una forma admirable. En el inciso C vamos a llegar a una parte que es importante entender, y es que cuando se trata de errores que no afectan la fe o las doctrinas, el Señor no siempre interviene para corregirlos. Y aquí es donde estamos aflojando la cuerda un poquitito para poder tener una teoría consistente de inspiración. Ejemplo tomado de la Biblia: ¿a cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? Interesante que Mateo dice que fueron dos y Marcos dice que fue uno. ¿Cuál es? Uno de los dos está equivocado. ¿A cuántos endemoniados curó Jesús en Gadara? Igual, como antes, Mateo menciona dos y Marcos uno solo. Segunda de Crónicas 22:2 dice que Ocosías empezó a gobernar a los 42 años de edad. La cita paralela que encontramos en Segundo de Reyes 8:26 afirma que tenía 22 cuando empezó a gobernar. Leemos en Mateo 27:9: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado. Mateo dice que este es de Jeremías, lo acabo de mencionar. Pero la verdad es que la cita no es de Jeremías, sino de Zacarías. Jeremías no dijo eso. Lo que Mateo dice Jeremías así, pero no fue Jeremías, sino fue Zacarías. La cita está tomada de Zacarías 11, versículos 12 y 13. Un ejemplo que podemos mencionar de la hermana White también de esto. Y en el 1909 el pastor E.S. Ballinger afirmó que ya no creía en la inspiración de la hermana White, que no hablaba por inspiración. ¿Por qué? Porque en una carta que escribió a uno de los hermanos en el sur de California, ella mencionó que el hospital adventista de Paradise Valley tiene 40 habitaciones. Y el pastor dijo: yo sé a ciencia cierta que no tiene 40 sino 38 habitaciones. No creo que ella no habla por inspiración. ¿Qué pasa? Tenía una teoría de inspiración tan exigente que no admitía ninguna variante así de ese tipo. Ninguna. La hermana White escribió en su respuesta a esa afirmación que estaba admirada, sorprendida de que alguien pudiera tener ese concepto de cómo funciona la inspiración. El mensaje que ella estaba transmitiendo
no era la cantidad de cuartos que hay en el hospital. El mensaje era que el Señor quería que compraran esa institución de parte de la iglesia para poder servir su causa en el sur de California. Esa es la información. Y la información acerca del número de habitaciones en el hospital de Paradise Valley fue dada no como una revelación de parte del Señor, sino simplemente una opinión humana. Jamás se me ha revelado el número exacto de habitaciones en alguno de nuestros hospitales. Y el conocimiento que he obtenido de tales cosas la he recibido preguntando a los que podían saber. En mis palabras, cuando hablo de temas comunes, no hay nada que conduce a las mentes a creer que he recibido mi conocimiento en una visión del Señor y que estoy afirmando eso. Nuestro concepto de la inspiración de la hermana White, como dije, debe ser como la cuerda. No debemos estirarla demasiado. Lo mismo pasó en tiempos modernos. Tal vez ustedes han oído del libro que se llama La Mentira Blanca. Es un juego de palabras, por el apellido de la hermana White significa blanco, ¿verdad? Y entonces es interesante que este mismo Walter Rea tenía un concepto de inspiración verbal de la hermana White, a tal grado que él era famoso, mucho antes de escribir su libro donde la ataca, era famoso por promover la hermana White. Y creo que lo tengo todavía, una cantidad así de panfletos que él sacó, donde pone pequeños trozos de la hermana White sobre muchos temas diferentes. Todo lo que ella escribe acerca de este tema, del otro, el otro, tenía muchos panfletos. Él estudiaba el Espíritu de Profecía mucho más que la Biblia. Y citaba sus escritos con tanta confianza, Entonces, cuando comprobó que al escribir ella había citado textualmente a algunos otros autores, se le vino el mundo abajo. Como que eso era impensable para él aceptar esa idea. Y como comprobó que ciencia es cierta que ella cita a otros autores en sus escritos, ya no creo nada. Para él se fue de un extremo al otro y empieza, entonces él llama a unos periodistas para decir, y salió en periódicos de toda la nación, un eminente pastor adventista está atacando a la profetisa de la iglesia adventista. No solo lo hizo así. En la última parte del escrito puse una cita medio larga de la hermana White, donde ella habla precisamente acerca del tema de la inspiración con relación a la Biblia, que la tenemos que aplicar a sus escritos también. Me parece muy importante lo que dice. No voy a ponerme a leer todo, ustedes lo tienen en su material disponible, si no lo pueden encontrar también en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Parece que no incluí la cita, pero está en la primera parte de Mensajes Selectos, tomo 1. Voy a leer unas partes que me parece que son las más críticas. Dice ella: algunos, estoy empezando con el segundo párrafo de la cita, algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Si algunos le están diciendo a la hermana White eso en cuanto a la Biblia, ¿no cree usted, hermana White, que en la Biblia había un error de copista o de traductor? Mire con admiración la respuesta. Todo esto es ¿qué? Probable. Oh, qué terrible. La hermana White dice que esto es probable. Está admitiendo esa probabilidad. Pero continúa diciendo, y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada. Porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Sí,
tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, para la cual las declaraciones de Dios no son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad de la Biblia. El que busca motivos para dudar, los encuentra, ¿sí? Los encuentra. El que viene con esa actitud, los encuentra rápido. Cuando los hombres, con su juicio limitado, encuentran que es necesario examinar versículos para definir lo que es inspirado y lo que no es, se han adelantado a Jesús para mostrarle el camino mejor que aquel en que nos ha conducido. En otras palabras, vamos a evitar los dos extremos. Un extremo es el de la inspiración verbal, que hace imposible un error de detalle. El otro extremo es empezar entonces a leer la Biblia estilo cafetería. Pues vamos por la fila en la cafetería y decimos, esto me da esto, esto no, este sí, este no. Y uno empieza con la Biblia, con ese espíritu, pues esta parte me parece bien, esta parte no. Esto acá, pues no estoy de acuerdo con eso. Eso no creo que es cierto. Uno empieza entonces, uno emprende una tarea que es difícil, que es desalentadora, que realmente es imposible. Porque el momento que empezamos nosotros a establecernos en jueces de la Biblia, para decir esto sí, esto no, pues estamos en una tarea, no se puede nunca hacer eso. ¿Qué dice ella? Hermanos, no se ocupe ninguna mente en criticar la Biblia. Es la obra de Satanás, en que deleita en que alguien la haga, pero no es una obra que el Señor nos ha indicado hacer. Los hombres debieran dejar que Dios cuide su propio libro, que Dios lo cuide. Y no nos preocupamos en cuanto a esto. Aceptamos lo que está escrito. No nos pongamos a ver esta parte es inspirada, esta parte no. Aceptámoslo tal como está ahí, dice. Acepto. Así es como ella dice el párrafo anterior. Tomo la Biblia tal como es, la palabra inspirada. Así debemos hacer con los escritos también de la hermana Elena de White. Aceptamos que es la mensajera que Dios nos dio, que es la que Dios quiere a través de ella, quiere a través de ella guiar a la iglesia. El mensaje la idea de que los endemoniados o de los ciegos, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje importante de ese texto? ¿El hecho de que hay un endemoniado o dos, ese es importante? No tiene ningún